Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto participar una vez más de este congreso valeriano tan importante para difundir la vida, la obra, las ideas, el diario de este gran caudillo que, si bien es cierto, nació en Catamarca, pero se radicó en Guandacol y comenzó una vida intensa en lo político, en lo comercial, entre la zona del oeste riojano y el país trasandino, es decir, Chile, donde tuvo una activa participación, ya sea como militar y como comerciante. De hecho, él iba a morir ahí, en el pueblo de Nantoco, muy cerca de Tierra Amarilla, apenas 9 kilómetros de distancia entre el pueblo, la población de Tierra Amarilla y este pequeño poblado de Nantoco, y sería sepultado en el cementerio de Tierra Amarilla, donde en 1974 el gobierno de Catamarca iría a buscar los restos, y con la colaboración de lugareños más o menos iban a establecer dónde estaba la tumba de este gran caudillo americano como fue Felipe Varela, y que el cementerio había sido sepultado por una luz en los años 50 del siglo XX, entonces era difícil ubicar los restos. Pero es parte de la gran evolución del pensamiento federal argentino que se dio particularmente en La Rioja, ¿no? en este federalismo muy particular que se diferencia de Buenos Aires o del federalismo de Buenos Aires y también del federalismo del litoral, ¿no? El federalismo del noroeste y el federalismo de Cuyo conforman lo que se llama el federalismo del interior, ¿no? Y que se diferencia fuertemente del pensamiento, el ideario y también en la práctica, ¿no? De las otras regiones que mencionamos, es decir, del litoral argentino y también de la ciudad de Buenos Aires, porque ahí era, digamos, el puerto, el lugar donde estaba la aduana, y se desarrolló otro tipo de pensamiento federal en la práctica, ¿no? Entonces, el federalismo riojano tiene tres referentes muy importantes, aunque yo considero que hay otros también que puedan estar en este Olimpo muy importante de los caudillos, que son, Juan Facundo Quiroga, que estuvo desde el año 1826 a 1935, perdón. Después viene el periodo de Ángel Vicente Peñalosa, entre 1848 y 1863, cuando es asesinado. Y después viene la etapa de Felipe Varela, ¿no? Quien va a suceder y va a hacer esa gran campaña que inicia en Chile, que venía en contra del gobierno de Mitre, en contra de la guerra del Paraguay y a favor del federalismo, ¿no? Todo ese proceso, todos estos años, del 26 al 67, se dio una evolución del pensamiento federal muy concreto en La Rioja, ¿no? Porque Quiroga comienza reclamando un federalismo que sancione una constitución para fortalecer las autonomías provinciales, ¿no? Un federalismo con fuerte autonomía provincial. Después, el federalismo de Peñalosa ya es concretamente un reclamo muy fuerte al centralismo porteño. El gobierno de Bartolomé Mitre era el primer gobierno unitario después de la sanción del 53, y Felipe Varela le va a agregar a ese ideario de las autonomías provinciales de Quiroga, del federalismo de Felipe Varela, le va a agregar la unión de los pueblos americanos, dice en la proclama, en un momento en que el
continente americano, es decir, Hispanoamérica, desde México al sur de nuestro país, estaba sufriendo de alguna manera otra forma de colonialismo, ¿no? Antes había sido a través de la ocupación de los territorios, ahora mediante el apoderamiento de los centros más importantes de producción, ¿no? Y los ejemplos eran México, que se le había impuesto un monarca, Maximiliano de Austria, las tres potencias más importantes de Europa en ese momento, es decir, Francia, España e Inglaterra unidas ya, tratando de seguir sacando las riquezas del continente americano, ¿no? Entonces, como México tenía alguna deuda con algunas bancas inglesas, entonces deciden poner un monarca, establecer ahí un monarca para que, bueno, administre los recursos mexicanos. Por otro lado, Perú perdía la isla de Chincha, ¿no? Del Pacífico, una isla muy importante donde venían las aves migratorias, dejaban el abono y ese abono se vendía muy bien en Europa para la producción agrícola, ¿no? Entonces, Perú vivía casi de eso y de esa isla se van a apoderar naves españolas, ¿no? Todo esto ocurría en los años en la década del 60 y también van a intentar apoderarse de las salitreras del norte chileno que también generaba el salitre que era muy bien usado en Europa para el tema de la agricultura. Todo eso despertó en los patriotas americanos la necesidad de formar sociedades americanas en cada uno de los países, excepto en Argentina, ¿no? Que reclamaban permanentemente justamente esta nueva forma de hacer imperialismo de los países europeos, y con esa visión va a venir Felipe Varela, ¿no? Él está presente en Chile cuando las naves españolas cercanas al puerto de Valparaíso bombardean la población de Valparaíso porque, bueno, había fuertes reclamos por parte del pueblo chileno ante el avance de esta nueva forma de hacer imperialismo que venimos sosteniendo. Entonces Felipe Varela ya había sido asesinado Peñalosa en noviembre del 63, por supuesto había muerto Quiroga, quedaba él como un fuerte líder de ese ideario federal que había evolucionado hasta esta etapa, y decide, bueno, ir al litoral. Ahí descubre que la guerra del Paraguay, que se había iniciado con la declaración de Argentina en abril de 1865, bueno, era totalmente impopular porque consideraban a Paraguay un país hermano que estaba siendo agredido no solamente por el gobierno unitario de Argentina, sino que también por los colorados de Uruguay, que también eran una especie de centralismo, y también por el Imperio Brasil, ¿no? Que había sido totalmente expansionista. Brasil había comenzado con algunas factorías en tiempos del descubrimiento de América a la orilla del Atlántico, y después, bueno, se empezó a expandir hacia los 4 puntos cardinales. De hecho, hoy es el país más grande, uno de los más grandes de América en extensión territorial. Entonces, bueno, y avanzó también sobre el territorio argentino y también incorporó la banda oriental, a la que llamó Cisplatina en algún momento. Es decir, bueno, este era el Imperio de Brasil, y que detrás había un interés de Inglaterra por el territorio uruguayo, porque era un gran productor de algodón y ese algodón servía para las industrias textiles británicas, que, como sabemos, estaban sufriendo una crisis porque el algodón que tenían que sacar de Estados Unidos no lo podían hacer porque Estados Unidos en ese momento no produce demasiado algodón, porque están en la guerra civil entre el norte y el sur, entre el norte industrial y el sur agrícola, esa fuerte guerra
que desataron, entonces no producían algodón, no producían lo suficiente para las industrias textiles británicas, por lo que tanto Inglaterra necesitaba de ese algodón, y uno de los grandes productores en Sudamérica era justamente el Paraguay. Pero Paraguay, con Solano López, que era el presidente, había desarrollado una gran política proteccionista de esos productos, y no le iba a permitir a Inglaterra que saquen gratuitamente o a un costo bajo el algodón que ellos producían, ¿no? Por lo tanto, hay una estrategia ahí de la diplomacia británica por envalentonar a estos países que veían una dictadura, entre comillas, en Paraguay, y que de alguna manera podía ser peligrosa para los intereses de los países vecinos en cuanto al equilibrio en la región del Río de la Plata. Entonces, bueno, Varela viene con esa visión americana, en contra de las políticas, como hemos dicho anteriormente, de Mitre, y a favor de un sistema federal de gobierno. Ingresa al país a finales del año 1866 por los pasos de Hacha al San Juan. Se reúne a su vez con el Estado Mayor de los Colorados, ya se había dado la Revolución de los Colorados en Mendoza, se reúnen en San Juan, y de ahí sale el acuerdo de que Felipe Varela avanzaría la toma de las provincias del noroeste argentino. Los Colorados, divididos ya en dos, tomarían la provincia de Córdoba y avanzarían hacia la toma del poder en Buenos Aires, ¿no? Ese fue el acuerdo que se hizo en San Juan entre los revolucionarios de la Revolución de los Colorados en Mendoza y Felipe Varela, que ingresaba desde Chile. Bueno, como sabemos, Varela va a avanzar con su ejército por La Rioja, va a aparecer en la cuesta de Miranda, va a transitar lo que es Chilecito, Famatina, y va a desembocar en San Blas de los Sauces. Una parte de ese ejército va a tomar Tinogasta como una posibilidad de una puerta de escape ante un eventual fracaso militar, y por la Cébila va a avanzar con el objetivo de tomar Santiago del Estero. ¿Y por qué Santiago del Estero? Porque era el bastión mitrista en el interior del país, en el noroeste, representado por los hermanos Taboada, ¿no? Entonces, bueno, en la Cébila él se entera de que las tropas enemigas mitristas encabezadas por los hermanos Taboada estaban ocupando La Rioja, y decide torcer el rumbo, ya no ir a Santiago del Estero, sino que llegar a la ciudad de La Rioja, donde se desarrolla esa tremenda batalla, donde pelearon 5.000, 6.000 hombres en los suburbios del sur de la ciudad de La Rioja, que es el barrio de Vargas, que era el Pozo de Vargas, ese lugar donde extraían la tierra para fabricar adobe, y se formó esa gran cavidad que cuando llovía se acumulaba agua, es decir, hacía la función de lo que es una represa, ¿no? Y a partir de ese pozo con agua se había constituido en un lugar estratégico. Va a ser ahí donde las tropas nacionales van a esperar a las fuerzas montoneras de Felipe Varela y van a sostener esa histórica batalla, la última que desarrolló el federalismo el 10 de abril de 1867 en la batalla de Pozo de Vargas, ¿no? A partir de allí, el ejército montonero de unos 3.000 hombres derrotados por las fuerzas que traían toda la tecnología militar que habían obtenido como consecuencia de la guerra del Paraguay, traían los mejores uniformes, las mejores armas, carpas de campaña, adiestramiento militar, cosa que no tenían los montoneros. El ejército montonero tenía algunos cañones, tenía algunas armas blancas, tenía lanzas, pero no tenía muchas armas de fuego, ¿no? Y en ese sentido había mucha diferencia entre un ejército y otro. Bueno, finalmente va a ser derrotado el ejército montonero. Varela
retrocede hasta Jáchal, rearma su ejército y avanza nuevamente a La Rioja. Ya Taboada se había retirado con dirección a Catamarca, Varela ocupa La Rioja y al retornar Taboada, Varela se retira y empieza su retiro hacia el noroeste que termina en Antofagasta de la Sierra, ¿no? A ese momento territorio boliviano, ahora territorio salteño. Entonces, bueno, después Varela va a avanzar, va a tomar Salta, Jujuy, y finalmente no puede sostenerse en el territorio argentino y termina en Bolivia, exiliado, bajo la protección de Melgarejo, el presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, que decía, bueno, que los americanos que pisaran tierra boliviana eran considerados bolivianos. Varela le otorga parte de su reducida tropa a Melgarejo. Cuando Varela le pide apoyo para retornar al territorio argentino con una fuerza, a Melgarejo no se lo da y vuelve en el año 68 con apenas 100 hombres, muchos de ellos mujeres, y pierde en la puna salteña, en Pastos Altos, la última gran batalla que se da. Por lo tanto, Varela retorna a Chile ya un año y pico antes de su muerte, ¿no? Va a fallecer, como hemos dicho, en Nantoco el 4 de junio de 1870, ¿no? Este gran caudillo que es nacido en Catamarca, bautizado en la capilla de Valle Viejo en el año 1821, en la capilla de San Isidro en Valle Viejo, y que cuando muere, bueno, tiene apenas 49 años, pero la expectativa de vida ahí era muy distinta. Había formado un hogar en Guandacol. En Guandacol vivía su mujer, Trinidad del Castillo, que va a morir casi de 100 años. Está sepultada en el pueblo de Guandacol y tuvo, bueno, varios hijos, ¿no? Se había casado Trinidad y Felipe Varela en la capilla de Copiapó, en la iglesia de Copiapó, y bueno, habían tenido varios hijos, y a Felipe, digamos, por sus actividades había vivido casi siempre fuera del hogar, ¿no? Esta es la vida de este gran caudillo latinoamericano, tan importante para estudiar, tan necesaria analizar sus proclamas y su manifiesto. El manifiesto fue publicado el 1 de enero de 1868 en Potosí, Bolivia, donde cuenta toda la campaña, desde su punto de vista, cuál era su proyecto, cuáles eran sus ideas, y la proclama también manifiesta los fines políticos que tenía también su campaña. Es el caudillo, que es el único caudillo que va a tener estos documentos. Si bien Quiroga tiene un archivo muy rico, Peñalosa también, digamos, hay cartas muy interesantes donde plantean el ideario, el motivo de la lucha, las proclamas, pero también Felipe Varela fue un hombre que dejó muy plasmado su pensamiento, su ideario, y hoy podemos decir que esa lucha que emprendieron estos caudillos, entre ellos Felipe Varela, es una lucha vigente. Nuestra Constitución habla de un país federal, pero sin embargo vivimos en un país unitario. Nada más y muchas gracias.